Hola, bienvenidos de nuevo al curso de C. Hoy lo que vamos a ver es operadores. Aquí de este lado a la derecha tengo todos los que son los operadores, bueno, todas las categorías de operadores junto con su conjunto de operadores. Y de este lado vamos a aplicar un poco lo que es cada operador, al menos a grandes rasgos. Primero lo primero, ¿qué es un operador? Un operador es un símbolo que indica cómo se deben manipular los operandos. En este caso los operandos pueden ser variables, constantes, llamadas a funciones, pero siempre tienen que tener un valor asignado y los operadores son los que manipulan estos operandos. En este caso tenemos varias categorías de operadores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y todas tienen una diferente función. En este caso, por ejemplo, si vemos los operadores aritméticos, son los más sencillos de todos y son bastante autoexplicativos. Tenemos en esa tabla lo que es el símbolo como tal del operador, su descripción, un ejemplo de esto y el orden de evaluación. El orden de evaluación en C, bueno, en C y en cualquier otro lenguaje de programación, indica exactamente en qué orden se van a evaluar en el caso de que haya más operadores en una misma expresión. Una expresión en este caso sería una línea de código. ¿Ok? Igual vamos a tener un ejemplo de cómo funciona el orden de evaluación, pero todos los operadores tienen un orden. Ahora, es muy sencillo en esos operadores aritméticos saber qué hacen, pues porque son como tal el más es de suma, el menos es de resta, multiplicación, división. El módulo, que esto se utiliza más en programación, no es realmente un operador que se utilice en el mundo real de las matemáticas. Es más para ámbitos de desarrollo. Y el signo, que es lo mismo que la resta, pero funciona un poquito diferente. Si vemos el ejemplo, aquí el de resta pues es a menos b. Este es una resta común y corriente, pero este menos a realmente funciona exactamente igual que en la parte matemática, que es cambiarle el signo a la variable, en este caso a. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto, dándole a New NonQt Project, Plain C Application, Choose. Le vamos a dar, bueno, vamos a elegir una carpeta donde vamos a insertar nuestro proyecto. En este caso yo lo voy a poner operadores. Aquí le pueden poner ustedes como quieran. Selecciono la carpeta, le voy a poner operadores al nombre del proyecto. Next, next, next y finish. Ok, entonces una vez que ya tenemos el proyecto cargado, lo que vamos a hacer es probar esos operadores aritméticos. En este caso vamos a conocer también lo que es una función para imprimir en consola, que la habíamos explicado muy poquito al principio de estas clases, pero creo que es momento de saber, bueno, de empezar a utilizarla ya, saber más o menos qué es y cómo funciona. Y este es el printf. El printf lo único que hace realmente es imprimir un mensaje en consola. No sé si recuerdan que si nos vamos aquí a Projects, luego a Run, ponemos Running Terminal, nos vamos otra vez a Edit, vamos a Build y a Run. Esta es una consola. Y en esta consola es donde se termina, o bueno, se corre el programa de C, en este caso. Lo que pasa es que cuando le damos nosotros aquí a Build Run, bueno, gracias a que activamos esta opción de Running Terminal, Qt lo que hace es primero compilar el programa, que es leer todas las líneas de código, fijarse si no hay algún error de escritura o algo parecido. Y si no hay algo de eso, algún problema de otro tipo, corre una terminal de Windows, que es una terminal de Windows, y ejecuta las líneas de código, las convierte al lenguaje máquina y la computadora como tal ya lo traduce como tal a su propio lenguaje y las devuelve conforme a lo que el programa tiene escrito. En este caso tenemos aquí el programa más básico de C, que es un Hello World, que esto lo van a ver mucho en cualquier lenguaje de programación, sobre todo cuando inicien, y que lo que está haciendo es definir una función. Luego veremos lo que es funciones, pero una función principal que es donde se va a ejecutar todo el código. Bueno, de donde va a agarrar el código para ejecutar, más bien.
En este caso, lo único que hace es llamar otra función que se llama printf, que ya está definida en C, y a printf le va a pasar una cadena de texto, que es una cadena de texto que en este caso dice Hello World y tiene un salto de línea. Entonces, si se acuerdan, es digamos, una manera de hacer un salto de línea, porque si le damos enter realmente no funciona. Esto es un error de... Bueno, de hecho esto no, porque aquí Qt lo convierte automáticamente a dos mensajes separados. Si nos fijamos, aquí hay comilla y comilla, y aquí hay otra comilla y comilla, y antes no teníamos una sola al inicio y al principio. Pero si nosotros hiciéramos esto y le quitáramos esta comilla, esto es un error en el programa. Bueno, en cualquier caso, esto lo que hace es imprimir este mensaje de la consola. Bueno, la cerré, pero aquí está. Este mensaje es el que está aquí, es exactamente el mismo con todo y su salto de línea. Y es lo que vamos a utilizar nosotros para ver estos operadores, bueno, todos los operadores que tenemos en esta lista de aquí de la derecha. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a definir varias cosas. Ok, entonces vamos a utilizar este print. Aquí, como vemos a la derecha, en el caso de los operadores aritméticos, pues es solo un símbolo, que son los operadores matemáticos normales. Entonces aquí lo que vamos a terminar haciendo es definir dos variables, que en este caso van a ser de tipo entero, que lo que tenemos que hacer es sumar, bueno, modificar números. Entonces vamos a utilizar esta parte de entero, que son int, y vamos a utilizar número 1 y número 2. Esto se puede utilizar perfectamente, que es una declaración de dos variables en una sola línea, mientras sean del mismo tipo. Si nosotros, bueno, en este caso pues si necesitamos dos enteros, entonces podemos definirlas solo poniéndoles coma. Pero si necesitáramos una de entero y otra de tipo carácter o de tipo booleano, de lo que sea, sí tendremos que separarlas en dos líneas, que sería algo así como... Bueno, no voy a poder hacer esto, pero esto C es igual a... Bueno, C. Como en este caso son de tipo diferente, pues tenemos que separarlas en otra línea. También lo que podemos hacer es desde aquí mismo utilizar la asignación. Esta asignación, de hecho, es un mismo operador. Como tal, lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, está aquí en de asignación, es la última sección. Pero este es un operador como tal. ¿Por qué? Porque involucra una variable, una constante o una llamada función y otro del mismo tipo, que son operandos. Este es un operando, este es otro operando. Igual que en las matemáticas. Esto sería como tal, por ejemplo, x, esta parte sería y esto es un operando, este es otro operando y este es el operador. Bueno, en el caso de las matemáticas, sí, pues también es un operador. Entonces, lo que podemos hacer también es definir, bueno, asignarle a estas variables sus valores desde aquí. O sea, separándolos por coma, y ambas van a ser num1 va a ser un entero que tiene asignado el 0, num2 va a ser otro entero que tiene asignado el número 2. Entonces, bueno, aquí a lo mejor 2 no nos sirve mucho, pero si lo cambiamos a 5, podemos hacer nosotros esto. Hacer otra variable aparte, aunque sea entero, ahorita vamos a ver por qué, que sea la suma del número 1 más bueno, el número 2. Punto y coma. Int, bueno, lo puse en número 3, tengo que asignárselo esto. Y aquí lo que está haciendo, si nos fijamos en esta línea de código, hay dos operadores, el igual y el más. Aquí lo que está haciendo es, está definiendo una variable, un espacio en memoria con un identificador llamado num3 de tipo entero, que tiene asignado la suma de número 1 más número 2. En este caso pues va a ser 7, pero tiene esto al final tiene asignada esta suma. ¿Por qué? Porque el número 1, su espacio en memoria corresponde al número 5. Bueno, tiene asignado el número 5. Y el número 2 tiene el número 2 como tal. Y esto lo que está haciendo es sumándolos. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la tabla de la derecha, tenemos que la suma tiene un orden de evaluación 3. En el caso
de la asignación, este tiene un orden de evaluación 13. ¿Qué pasa aquí? Este orden pues obviamente va, o sea, es prioridad el más bajo, entonces el 1 es el el primero que se evalúa, y el 13 es el último. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Esta línea no está leyendo, bueno, sí está leyendo, digamos, de izquierda a derecha, carácter por carácter o palabra por palabra, si así lo quieren ver, pero lo que está haciendo es evaluar cuál de estos dos operadores, operadores, tiene mayor orden de evaluación. En este caso, la suma tiene un orden de evaluación 3 y la asignación un orden de evaluación 13. Entonces, ¿qué hace primero? No está asignando primero a num3 el número 1 y ya después le suma número 2. No, lo que está haciendo es sumando primero número 1 más número 2 y después está asignándole ese resultado a la variable número 3. Ese es el orden en el que los hace. Y así funciona en cualquier, digamos, línea de código en donde haya más de un operador. Primero hace el que tiene el orden de evaluación más alto y después el que tiene el orden de evaluación más bajo. Bueno, digamos que los acomoda y los va haciendo por su orden de evaluación. Pero nosotros, bueno, en este caso no nos va a servir mucho, pero también lo que podemos hacer, igual que por ejemplo en las matemáticas, es hacer esto. En este caso, digo, no nos va a servir mucho porque este operando de asignación tiene el orden de evaluación más bajo. Bueno, el número de evaluación, de orden de evaluación 13, que es el último que se evalúa. Pero si nosotros tuviéramos otra operación aquí de otro orden mayor a la de la suma y quisiéramos que se hiciera primero, bueno, no primero, pero que se hiciera la suma independiente del otro operando de la otra operación, podríamos utilizar los paréntesis, igual que en matemáticas. En este caso, digo, no sirve mucho porque solo tenemos estos dos operandos y uno sabemos que es mayor al otro, pero podríamos hacer eso. Entonces, ahora num3 tiene la suma de num1 más num2. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros para saber que esto es cierto? Muy fácil. En el printf lo que puede hacer, aparte de imprimir solo cadenas de texto, que esto es una cadena de texto, simplemente si nosotros queremos ponerle una cadena de texto a esta función printf, que de hecho lo que recibe es una cadena de texto, lo que nosotros tenemos que hacer es abrir una comilla doble y cerrar con otra comilla doble. Y aquí dentro podemos poner lo que nosotros queramos. Pero, ¿cómo le haríamos nosotros para imprimir num3? Porque si nosotros ponemos num3, no va a imprimir lo que nosotros esperamos. Va a imprimir num3. Y num3, digo, sí es el nombre de la variable, pero no es lo que necesitamos. No es el valor que necesitamos. Aquí no le estamos diciendo que num3 es una variable. Aquí le estamos diciendo que num3 es una palabra. Es un texto que nosotros queremos imprimir, pero un texto y ya, no es una variable, no es una constante, no es este entero de aquí, no es la suma de estos dos. Es un texto que queremos imprimir y ya. Entonces, ¿cómo le hacemos para imprimir en vez de esta palabra num3, imprimir como tal la variable num3? Muy sencillo. Nosotros cuando queremos imprimir variables, y esto depende de cada tipo de variable, pero nosotros cuando queremos imprimir variables, lo que tenemos que hacer es utilizar este símbolo de porcentaje y digamos como la primera letra del nombre de la variable. En este caso podríamos utilizar i, coma, y nosotros ponemos aquí num3. Ahora, déjenles explico esto. Aquí lo que está haciendo esta función está imprimiendo esta cadena de texto, pero esta cadena de texto tiene justo este símbolo de porcentaje que lo que está haciendo es indicarle al programa, o a C en general, le está indicando, en cuanto lee esto, dice, oye, acabo de leer un símbolo de porcentaje. Esto me está indicando que va a ser una variable de tipo integer, que para esto es la i.
porque es de tipo integer. Entonces, ¿qué está haciendo? Aquí, una vez que se lee esto, dice, ok, entonces aquí voy a imprimir una variable que se me va a indicar, se me tiene que indicar en la segunda parte de la función. Esta parte, si nosotros lo vemos, está fuera de las comillas dobles de cierre. Aquí terminan las comillas dobles de cierre, aquí termina como tal el mensaje que tenemos que imprimir, que en este caso es un porcentaje i, que está haciendo referencia a una variable. Esto es como tal la variable. Si se fijan, no está entre comillas, no aparece como en cafecito como esto, sino aparece igual que aquí en el mismo color y todo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros corremos esto después de guardar? Corremos y dice 7. Aquí lo que voy a hacer es poner un salto de línea para que se vea mejor. Solo con slash, bueno, backslash n. Este es el backslash n. Entonces, lo que van a hacer es guardar, run, y ahora sí nos va a aparecer el 7 separado en otra línea. Entonces, aquí ¿qué está haciendo? Aquí lo que está haciendo es decir, oye, me estás llamando a esta función que se llama print, que es para imprimir como tal en la consola. Me estás mandando este mensaje que lo que contiene es un símbolo de porcentaje y una i, que esto me está indicando que va a ser una variable. Luego me estás mandando como un enter, por decirlo así, un salto de línea, y como segunda parte de la función de imprimir, me estás mandando la variable que quieres que imprima aquí en esta parte. ¿Va? Entonces, aquí nosotros le estamos indicando que num3 es lo que queremos que se imprima en esta parte. Y es por eso que no aparece el porcentaje y la i. Aparece solo el 7. Porque no está imprimiendo, no estás diciendo que imprima literalmente esto. Le estás diciendo que aquí va a haber una variable de tipo entero e imprimes la variable número 3, que contiene el número 7, porque 5 más 2 es 7. Y aquí se está haciendo esa operación de suma. ¿Okay? Entonces, lo mismo aplica ya con los siguientes operadores aritméticos. Si nosotros en vez de el más ponemos el menos, guardamos y corremos, nos va a aparecer el 3 porque 5 menos 2 es 3. Si nosotros en vez del menos ponemos el por, pasa lo mismo. 5 por 2 es 10. Si nosotros ponemos el enter, el entre, nos sale que es 2. Aquí es muy interesante. Esto es muy importante porque nos está apareciendo 2. Nosotros sabemos que si dividimos 5 entre 2 es 2.5. 2.5 por 2 es 5. En, digamos, papel matemático. Pero, como habíamos visto anteriormente, el entero, o el integer, o el int, solo acepta números enteros. No acepta 2.5, solo acepta 1, 2, 3, 4, 5. No acepta decimales. Entonces, aquí lo que está haciendo es dividir 5 entre 2, pero lo redondea al más cercano. Por ejemplo, 3. Si nosotros hacemos esto, nos devuelve 1. No está devolviendo los decimales. Nosotros, para obtener los decimales, lo que tendríamos que hacer es hacer esto. Aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos? Primero, le cambiamos el tipo de dato a número 3 de ser un entero a ser un double. ¿Y qué era un double? Un double era un simple int, pero con decimales, con más precisión en ese caso. Y aquí lo que hicimos, si se fijaron, fue cambiar esta parte a una f. Si bien se acuerdan del video de lo que estábamos hablando hace ratito, lo que está pasando aquí es que le estamos diciendo que esto es una variable. Realmente queremos imprimir una variable. Pero ¿qué denotaba esta parte de la f o de la i en el caso de hace un minuto? En el caso de hace un minuto denotaba que era un entero. En este caso está indicando que es un flotante. Bien podríamos nosotros ponerle que es una D y entendería que es un double, pero no hace falta porque aquí
por ejemplo, con el float, no necesariamente le estás diciendo que tiene que tener esta precisión con este tamaño de datos. Simplemente le estás diciendo que es un número de coma flotante, o sea, un número con decimales. Y listo. Entonces, aquí ya va a aparecer número 3, pero con sus respectivos decimales. Si lo corremos y guardamos, obviamente. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos está apareciendo 1.00000. Si bien ya nos aparecen estos decimales, 5 entre 3 no es 1.000. O sea, 5 entre 3 es 1.666 infinito. Entonces, ¿por qué no nos está apareciendo aquí esto? Muy sencillo. No sé si alguno se dio cuenta, pero nosotros no cambiamos esta parte. Nosotros dejamos esto como entero. ¿Y qué está pasando? Aquí estamos, a pesar de que estamos asignándole esto a un entero, digo a un double, que es un flotante también, que tiene decimales, esta operación es entre enteros. Este operando tiene un entero y un entero del otro lado. Entonces, esta división entre enteros siempre está regresando un entero. ¿Por qué? Porque es entre enteros. Si nosotros en vez de int tuviéramos double, ¿qué es lo que pasaría? ¿Ves? 1.66667. Esto ya es lo correcto. ¿Por qué? Porque ahora está haciendo una operación de división entre dos doubles. Entonces, eso sí puede regresar un otro número double. En el caso de cuando estaba en int, estaba regresando un entero. Y ese entero era 1. Entonces, aquí está regresando un 1.666, que es otro double. Y se le está asignando a otro double, y eso es lo que estamos imprimiendo. Ahora, aquí, por ejemplo, algo que nos podría pasar mucho es que necesitamos solo 2, 3, 4, 5 decimales. No todo una cadena muy larga. O puede que sí, pero para, digamos, limitar esto, lo que podremos hacer es entre el símbolo de porcentaje y la F, podemos poner un punto 2, por ejemplo. Y ya nos aparecen solo dos decimales. Nos aparece redondeada 1.67, pero así como puede ser punto 2, puede ser punto 14. Y si lo corremos, aparecen sus 14. Si lo quieren contar, ahí está. Pero aparecen sus 14 decimales. Digo, no en todos los casos. Pues, obviamente este .666 es infinito. En este caso sí podríamos poner los decimales que acepte el tipo de dato, pero generalmente se utiliza más como para cortarlo a 2 decimales, a 3 decimales, incluso a un solo decimal, dependiendo del requerimiento del programa. Entonces, así es como podemos poner 1.7 nada más, y pues ya tendremos el resultado de la operación correcta. Ahora está, por ejemplo, el símbolo de módulo. Este módulo aquí nos está arrojando este error por una simple razón, y es que no acepta números enteros, digo números flotantes como operandos. En este caso tiene que ser de a fuerzas con int o con, bueno, sus subcategorías de int, pero solo acepta de tipo entero. Aquí módulo es una parte muy interesante, porque tenemos, si bien tenemos la operación de división, módulo lo que nos regresa es el residuo de esa operación, bueno, de esa división. En el caso de 5 y 3, sabemos que el 3 solo cabe una vez en el 5. Entonces, de 5 a 3, digo de 3 a 5, hay una diferencia de 2, que es lo que resta, o el residuo de esa división. Y eso es lo que nos guarda en el número 3. Si nosotros guardamos y corremos esto, nos sale que es 2.0. ¿Por qué? Porque las veces que cabe el 3 en el 5 es 1. Y lo que resta entre el 3 y el 5 es un 2. Hay dos números de diferencia. Y esto es lo que guarda y esto es lo que imprime. El residuo de la operación. Si nosotros pusiéramos aquí, por ejemplo, 10,
las veces que cabe el 3 en el 10 son 3. ¿Y cuántas sobran? Pues una. Entonces nos imprime 1. ¿Ok? Es muy sencillo, realmente es muy útil en muchas operaciones, pero es muy sencillo de entender. Ahora, el símbolo de menos, pero que es como signo, lo que hace, como lo habíamos platicado hace un momento, es cambiarle el signo a el operando. Justo este signo, este operador de signo, es un operador unario, que quiere decir que solo necesita un operando para funcionar. Los demás, como vemos aquí en los ejemplos, son binarios. O sea, necesitan un operando al inicio y otro al final. Todos, excepto este de signo, que es un unario, nada más necesita un solo operando, que en este caso le estamos indicando el 1, y lo que está haciendo, igual que en las matemáticas, es cambiarle el signo al número que le estamos poniendo. Entonces, si imprimimos esto, nos sale que son menos 10. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega la clase de operadores, en este caso de operadores aritméticos. En la siguiente vamos a seguir con los de relaciones o lógicos, y ojalá los de incremento, decremento y asignación, pero por el momento esto es todo. Entonces, cualquier duda ya saben cómo contactarnos, y pues gracias.